Me gustaría manifestar mi sincero agradecimiento por haber llegado hasta este punto. Te invito a reflexionar sobre el objetivo de este contenido, que es facilitar tu comprensión de los pasajes más significativos de la historia sagrada. Esto tiene como finalidad que puedas apreciar el amor de Dios y, sobre todo, mejorar tu vida. A partir de este momento, debes darte cuenta que, desde tiempos pasados, en el presente y hacia el futuro, Él tiene un plan para ti que trasciende nuestra comprensión de la muerte, ya que hay algo grandioso más allá. La historia de Israel se caracteriza por sus altibajos, con momentos de gran gloria y caídas significativas. Entre los relatos más cautivadores de la Biblia se encuentran los 2 libros de Samuel, que narran el tumultuoso proceso de transformación de Israel, desde un conjunto de tribus dispersas hasta un reino unificado y poderoso. El primer libro de Samuel inicia con la historia de Ana, una mujer que enfrenta el dolor de la infertilidad. Desesperada, se dirige al templo y hace un voto a Dios: si le concede un hijo, lo dedicará completamente a su servicio. Dios escucha su súplica, y como resultado, nace Samuel. A medida que el niño crece, Ana lo lleva al templo, donde será educado por el sacerdote Elí. Samuel se desarrolla en el templo y, una noche, mientras duerme, escucha una voz que lo llama. Suponiendo que es Elí, corre hacia él, pero el anciano le informa que no lo ha llamado. Este suceso se repite 3 veces, hasta que Elí comprende que es Dios quien se dirige a Samuel y le instruye que responda: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa noche, Dios revela a Samuel que castigará a la casa de Elí debido a la maldad de sus hijos. Con el tiempo, Samuel se convierte en profeta y juez de Israel. Sin embargo, el pueblo comienza a demandar un rey, deseando ser como las naciones circundantes. Dios advierte que un rey traerá opresión y sufrimiento, pero el pueblo persiste en su solicitud. En consecuencia, Dios instruye a Samuel para que unja a un hombre llamado Saúl como el primer rey de Israel. Saúl es un hombre alto, fuerte y valiente. Al principio, parece ser un líder ideal, pero pronto revela ser impulsivo y desobediente. Su primer gran error ocurre cuando, impaciente, ofrece un sacrificio que solo Samuel tenía derecho a realizar. Posteriormente, desobedece a Dios al no destruir completamente a los amalecitas y su botín de guerra. Por estas acciones, Samuel le comunica que ha sido rechazado como rey. Dios envía a Samuel a ungir a un nuevo rey. Samuel viaja a Belén y encuentra a un joven pastor llamado David, el menor de los hijos de Isaí. A primera vista, David no parece un candidato adecuado para el trono, pero Dios le revela a Samuel: el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Así, David es ungido en secreto como el futuro rey de Israel. Poco después, Israel se enfrenta a los filisteos, entre los cuales se encuentra un guerrero gigante llamado Goliat. Durante 40 días, Goliat desafía a Israel, pero nadie se atreve a enfrentarlo. Finalmente, David, aún un muchacho, acepta el reto. Armado con una honda y 5 piedras, se enfrenta al gigante, lo derriba con una sola piedra y le corta la cabeza con su propia espada. David se convierte en un héroe y rápidamente gana el favor del pueblo y del hijo de Saúl, Jonatán. Sin embargo, la creciente popularidad de David provoca los celos de Saúl. En su desesperación, Saúl intenta asesinarlo en varias ocasiones, pero David escapa al desierto, donde se convierte en líder de mercenarios y se mantiene fiel a Dios, negándose a matar a Saúl cuando se presenta la oportunidad. Finalmente, Saúl muere en batalla contra los filisteos, junto con sus hijos, incluido Jonatán. Con su fallecimiento, se abre el camino para que David asuma el trono como el nuevo rey de Israel. Tras la muerte de Saúl, Israel entra en un periodo de incertidumbre. David es reconocido como rey en Judá, pero Is-Boset, hijo de Saúl, es proclamado rey en el resto de Israel con el apoyo de Abner, el comandante del ejército de Saúl. Esto provoca una guerra civil entre los seguidores de David y los de la casa de Saúl. Abner, viendo que Is-Boset es un líder débil, decide cambiar de bando y ofrece su lealtad a David. Sin embargo, antes de que esto se concrete, Joab, el comandante de David, mata a Abner por venganza, ya que éste había matado a su hermano en batalla. Con la muerte de Abner, el reinado de Is-Boset se debilita aún más, hasta que finalmente es asesinado por 2 de sus propios hombres. Con esto, David es reconocido como rey de todo Israel y establece su capital en Jerusalén.
Uno de los primeros actos de David como rey es traer el Arca de la Alianza a Jerusalén, lo que simboliza que Dios está en el centro de su gobierno. Sin embargo, en el proceso, un hombre llamado Uzá muere al tocar el arca de manera indebida. Este evento refuerza la importancia de respetar las instrucciones de Dios. Dios hace un pacto con David, prometiéndole que su descendencia reinará para siempre. Este pacto se conoce como el pacto davídico. A pesar de su éxito, David comete un pecado grave. Se enamora de Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados. David la toma para sí y, cuando ella queda embarazada, trata de encubrirlo. Al ver que Urías no cae en la trampa, David ordena que lo envíen a la batalla para que muera. Dios envía al profeta Natán para confrontar a David con una parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre. Natán logra que David condene su propio pecado. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, David se arrepiente sinceramente, pero las consecuencias son inevitables. El hijo que tuvo con Betsabé muere. Más adelante, su familia comienza a desmoronarse. Su hijo Amnón abusa de su hermana Tamar, lo que provoca la ira de su otro hijo, Absalón, quien lo mata. Absalón, en su ambición, se rebela contra su padre y logra ganar apoyo en Israel. David se ve obligado a huir de Jerusalén. Pero finalmente Absalón es derrotado y muere trágicamente. Absalón muere cuando su cabello queda atrapado en las ramas de un árbol y es asesinado por los hombres de Joab. A pesar de recuperar su trono, David nunca vuelve a ser el mismo. Al final de su vida, David comete otro error al ordenar un censo militar sin la aprobación de Dios, lo que provoca una plaga sobre el pueblo. En medio de su arrepentimiento compra un terreno para construir un altar, el mismo lugar donde en el futuro se edificará el templo de Jerusalén. David muere después de designar a su hijo Salomón como su sucesor. Su reinado estuvo marcado por victorias, errores, y la promesa de un reino eterno. Aunque su historia terminó, la esperanza del Mesías, el descendiente prometido de David, seguiría viva en el corazón de Israel. El segundo libro de Samuel continúa con la consolidación del reinado de David, pero también nos muestra los conflictos internos y las consecuencias de sus decisiones. Aunque David es un rey conforme al corazón de Dios, su vida no está libre de problemas, y sus pecados traen graves consecuencias sobre su familia y su reino. Después de la muerte de Absalón, David regresa a Jerusalén, pero el reino sigue en tensión. Un hombre llamado Seba se rebela contra él, tratando de dividir a Israel. Joab, el comandante de David, lo persigue y finalmente lo mata en la ciudad de Abel Bet-Maacá, sofocando así la rebelión. A pesar de estos conflictos, el reino de David sigue siendo fuerte. En sus últimos años, se enfrenta a los filisteos en varias batallas, y sus valientes guerreros logran grandes hazañas. Uno de ellos, Eleazar, lucha solo contra los filisteos hasta que su mano queda pegada a la espada. Otro, Samá, defiende un campo de lentejas contra un ejército entero. Estas historias muestran la valentía de los hombres que rodeaban a David y cómo Dios les daba la victoria. Sin embargo, el pecado de David al ordenar el censo militar sin consultar a Dios trae una gran plaga sobre Israel. David se da cuenta de su error y, lleno de arrepentimiento, compra la era de Arauna el Jebuseo para levantar un altar a Dios. Este lugar más tarde se convertirá en el sitio donde su hijo Salomón construirá el templo de Jerusalén. En los últimos días de David, surge una nueva crisis. Adonías, uno de sus hijos, intenta proclamarse rey sin el consentimiento de su padre. Pero Betsabé y el profeta Natán intervienen para recordarle a David su promesa de que Salomón sería su sucesor. David, entonces, ordena que Salomón sea ungido como rey, asegurando la continuidad de su linaje. David muere después de un largo reinado de 40 años. Su legado es inmenso. Consolidó el reino de Israel, estableció Jerusalén como la capital y recibió la promesa de que su descendencia reinaría para siempre. A pesar de sus errores, su corazón siempre buscó a Dios, y por eso es recordado como el rey más importante de Israel. Pero la historia de Israel no termina aquí. Con la muerte de David, comienza el reinado de Salomón, quien llevará al reino a su mayor esplendor, pero también sembrará las semillas de su futura división. El reinado de David marcó un punto crucial en la historia de Israel, pero también dejó una herencia compleja.
A lo largo de su vida, David experimentó la gracia y la disciplina de Dios, estableciendo un modelo de liderazgo que influiría en generaciones futuras. Sin embargo, su historia no termina con su muerte, sino que deja una nación en transición y una promesa que aún espera cumplimiento. Con Salomón como su sucesor, David le da instrucciones claras antes de morir. Le pide que siga los caminos de Dios, que obedezca su ley y que administre justicia en el reino. También le advierte sobre ciertos enemigos y aliados, dejándole la responsabilidad de ajustar cuentas con hombres como Joab y Simei. Con estas últimas palabras, David muere y su hijo Salomón toma el trono. El legado de David no solo está en su gobierno o en sus conquistas, sino en la promesa que Dios le hizo, que su descendencia reinaría para siempre. Esta promesa se conoce como el Pacto Davídico y es uno de los pilares de la esperanza mesiánica en la Biblia. Los profetas posteriores señalarán a un futuro descendiente de David que traerá justicia y restaurará el reino de Dios en la tierra. A lo largo de los siglos, Israel recordará a David como el rey ideal, el hombre conforme al corazón de Dios. Sus salmos seguirán siendo una fuente de consuelo y adoración para su pueblo, y su linaje será clave en la historia de la redención. Los libros de Samuel nos muestran que Dios es el verdadero rey sobre su pueblo y que, aunque los seres humanos pueden fallar, su plan sigue adelante. A través de Samuel, Saúl y David, vemos la importancia de la obediencia, la fe y el arrepentimiento. Y aunque la historia de David llega a su fin, la historia del reino de Dios apenas comienza. Ya has tenido la oportunidad de conocer una síntesis de esta extraordinaria historia. Como te mencioné anteriormente, esta narrativa revela la grandeza de Dios. A partir de ahora, observarás cómo se va desarrollando el plan divino, hasta culminar en Jesús. En él experimentarás la inmensidad del amor, pero lo más significativo será que descubrirás lo que Él ha hecho para que un día puedas disfrutar del banquete celestial, ya que tu existencia no se limita a unos pocos años, lo verdaderamente maravilloso y grandioso se encuentra más allá.